pues, ¿qué te pudiera decir? A lo mejor acerca de ofrendas y diezmos. Pues fundamental es creer, fundamental es si realmente lo estás haciendo de corazón y no como una ley que te impuso tu denominación. Entonces hay varias cosas que todavía tenemos por hablar y a lo largo del próximo año, primeramente Dios, vamos a retomarlas, porque la próxima vez, dentro de 15 días que me toque predicar, vamos a estar dando gracias a Dios por por este último año que Dios nos ha permitido, que a lo largo del año hemos podido ver a lo mejor caer a muchos familiares, conocidos, amigos, que pues ya partieron, ya le rindieron cuentas a Dios, unos en Cristo Jesús y otros sin Cristo Jesús. Pero a ti y a mí, pues hasta hoy, Dios nos ha guardado y estamos aquí. Y pues queremos juntamente con ustedes dar gracias a Dios. Va a ser algo, queremos hacerlo un poco diferente a lo mejor en cuanto al servicio normal. Al final se va a tener un convivio, pero eso pasa a segundo término. Lo principal es la acción de gracias. Queremos que te estés preparando, que le estés pidiendo a Dios que realmente ponga en tu corazón el que compartas a lo mejor con los demás de qué estás agradecido, qué es lo que Dios ha hecho por ti, qué es lo que Dios ha hecho por los tuyos. Y sería bueno que todos unidos ese día estemos en un solo espíritu, dándole gracias a Dios por tu salud, por tu vida, porque Dios a lo mejor te permitió pasar a través de alguna enfermedad, a través de la pandemia, a través del coronavirus y saliste librado por tus méritos. No, por la misericordia de Dios, como hoy veíamos. Y en ella esperamos, dice, ¿verdad? El profeta Jeremías decía, en ella esperamos. Bueno, esperamos en eso y pues queremos ser agradecidos también con nuestro Dios. Queremos apartar ese día algo diferente a lo que venimos haciendo, no a lo mejor nada más venir, escuchar e irnos, sino a lo mejor pues convivir con el hermano, platicar con el hermano, estar con él. Muchos de ellos a lo mejor van a partir a sus pueblos y ya no los vamos a ver durante las últimas 2 semanas, pero nosotros aquí estaremos y queremos invitarte a que si tienes algún conocido, algún amigo, alguien que quieras traer, pues lo invites para que pueda venirse a gozar en la presencia de Dios también. Y si no lo conoce, bueno, pues a lo mejor venirse a conocer a Dios. Entonces queremos hacer algo diferente de lo que habitualmente se hace. Pues bien, hermanos, ya dentro de 8 días a lo mejor nos estaremos poniendo un poco más de acuerdo en lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y pues todos tengan la libertad para poder invitar y traer a alguna persona, ¿sí? Pues bien, hoy vamos a ver 3 doctrinas fundamentales. Hace 8 días mirábamos la promesa de Cristo a los que le aman, ¿verdad? Y veíamos que pues es una promesa que Dios ha dado a todos aquellos que amamos a Dios, y que si tú no le amas, bueno, hoy pudieras amarle al Señor para que recibas esa promesa. ¿Cuál era esa promesa, hermanos? La de su Espíritu, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito también de esta doctrina, pero vamos a empezar en Romanos 5, versículo 18.
Romanos 5, versículo 18, dice así: así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Una vez más, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque pues ya estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. La hemos abierto, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora pedimos la dirección de tu santo y precioso Espíritu para que nos guíe, Padre, a toda verdad, para que ponga las ideas claras en un servidor, Señor, y uses mis labios como un canal de bendición, Señor, para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Padre, habla tú, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo dando esta palabra, para así poder salir bendecidos de este lugar en esta tarde, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues vemos que el texto dice que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. ¿De quién está hablando? ¿De qué hombre está hablando? Así como por la desobediencia de un hombre, dice. De Adán, ¿verdad? Bueno, así por esa desobediencia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la doctrina fundamental que vamos a mirar? A ver, hermanos. La justificación. La justificación. Bueno, pues vemos que Pablo está hablando a los romanos y les está poniendo un ejemplo muy claro, ¿verdad? Cómo desde un principio el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, y por ese pecado entró la muerte. O sea, ninguno, la creación de Dios, el hombre desde que fue creado, no fue creado para que una vez muriera. Esa no era la intención de Dios. La intención de Dios era que el hombre permaneciera así como lo formó, ¿verdad? Y le dio todas las armas, le dio todo lo que necesitaba para que este hombre permaneciera así. Mas él, por su propia decisión, pecó delante de Dios y pues posteriormente le dio mandamientos para que el hombre obedeciera. Antes no lo sabía, no había una ley que rigiera la vida del hombre. A partir del pecado tuvo que formularse una ley donde el hombre mirara y tuviera bien claro qué era bueno y qué era malo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de la justificación. Si pudiéramos hablar en un término jurídico, ¿qué sería esto? ¿Cómo un ejemplo que pudiéramos dar acerca de un término jurídico para la justificación, cómo lo pudiéramos hacer? Una fianza. ¿Cómo? Las razones. ¿Algún otro? Absuelto, absolver. Claro que eso es, ¿verdad? Un término jurídico sería absolver, o sea, es la resolución de ¿qué? De un juicio en contra de una persona, y en este caso saldría a favor de aquel acusado. O sea, absolver, sería absolver a aquel acusado de aquello que se le acusa. Bueno,
si estuviéramos hablando jurídicamente, ¿verdad? Pero en el término teológico, teológicamente hablando, sería algo diferente. Aquí sería, es Dios absolviendo, ¿sí? De pecado a la humanidad por el sacrificio de Cristo Jesús. Mirándolo teológicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo se convierte en tu justificación, en tu vida, ¿sí? Él te va a justificar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí se acaba cualquier cosa que tú pudieras anteponer a tu salvación. Es que muchos dicen, yo quiero ser salvo, pero para ser salvo necesito cambiar. Sí me están entendiendo esto. O sea, muchos justifican eso. O sea, se descansan en eso. Quiero ser salvo, quiero ser cristiano, pero para ser cristiano necesito cambiar. ¿Eso será un fundamento de lo que está diciendo Cristo, de lo que dice la palabra? Si descansas tú en el hecho de que tú vas a cambiar, en el hecho de que tú vas a hacer, de que tú vas a hacer esto, tú vas a dejar de pecar, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo Jesús y estás valiéndote por ti mismo. Tu salvación la quieres descansar en lo que tú haces, en lo que tú vas a hacer, no en el sacrificio de Cristo Jesús. Y esto tiene que quedar bien claro, hermanos, en nosotros, porque muchos, en muchos lugares, a lo mejor te dicen, bueno, ¿quieres ser cristiano? Asiste a la reunión, arrepiéntete, ¿sí? Cambia de vida, empieza a ofrendar, empieza a diezmar, bautízate, ¿sí? Y después de eso, pues ya vas a ser salvo. Y eso es basar tu salvación en obras. Y la Biblia no te dice eso. Aquí la Biblia está diciendo, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿qué culpa tienes de que Adán haya pecado? ¿Sí? Pero como somos descendencia de Adán, bueno, Dios cargó los pecados del mundo en Adán y tú heredaste esa vida pecaminosa de Adán. Y así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, fíjate, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Ahora ya no descanso yo en mis obras, ahora yo descanso en la fe en el Hijo de Dios, que Él hizo todo. ¿Para qué? Para que esa condenación de Adán sea quitada y ahora venga la justificación de Cristo Jesús a mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso veíamos que justificación es absolver, es quitar esa acusación. Bueno, también es, pues, Dios quitando el pecado del mundo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a Hechos 13, versículo 39. Hechos 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, ¿sí? ¿Qué pasó después de que vino la ley? Bueno, la ley vino y trajo mandamientos, trajo un estatuto que toda la humanidad tenía que
que guardarlo. Trajo ceremonias, trajo rituales que a través de él, a través de esos rituales, a través de esos sacrificios de animales, pagaban sus pecados, ¿sí? Pagaban sus pecados, pero volvían en la semana y volvían a caer, volvían a pecar. Y tenían que volver a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Bueno, Pablo les está diciendo y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que en él cree. Todo aquel que ahora cree en Jesús es justificado. ¿Por qué? Porque por la ley nadie fue justificado, porque nadie pudo guardar la ley. El único que guardó la ley en esta tierra fue Cristo Jesús. Y no la ley ceremonial, la ley que fue instituida para que nosotros pudiéramos ver qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿sí? Entonces pudiéramos preguntarnos, entonces ¿para qué sirvió esa ley? ¿Para qué la pusieron? ¿Para qué Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés? ¿Para qué Dios le dio toda la ley ceremonial a Moisés? Para que se la pusiera al pueblo. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió, hermanos? A ver, ¿para qué sirvió la ley? Ya también lo hemos hablado. De hecho, creo que todos los temas los hemos hablado, pero ¿para qué sirvió la ley? ¿No, hermanos? Vamos a ver Gálatas 3:24. Gálatas 3, versículo 24. Le vamos a dar lectura desde el el 24 nada más. No, desde el 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o sea, estábamos ahí guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro ayo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hermanos. Una guía. Una guía, ¿sí? Un conducto. Nuestro vehículo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Fíjense bien, porque si la ley, como dice Pablo, si la ley no dijera, no matarás, tú no hubieras conocido que el matar es un pecado. Si la ley no dijera, no robarás, tú no supieras que robar es malo. Si la ley no dijera que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pues tú no supieras que el adulterio es pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Esta ley te vino a abrir los ojos para que miraras cuál era pecado y cuál no. ¿Sí? Pero esta ley enfocaba a un solo ser, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que miraras que todo aquello que la ley te estaba mostrando, con Cristo ibas a ser justificado. Él era el único que iba a poder quitar todo eso, ¿sí? Entonces nuestro conducto para llegar a Cristo fue esa ley, ¿sí? Para llevarnos a Cristo sirvió la ley, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos? Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Le vamos a dar lectura a toda esta porción, hasta el 31. Dice, Romanos 3, 21, pero ahora, fíjate bien, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Bueno, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. ¿Sí? Cuando tú crees en Jesús, ¿qué sucede? Viene el cambio en ti. ¿Cuál cambio? Ese cambio que te muestra la ley. Ese cambio que te está diciendo, mira, esto que estás haciendo es malo, porque la palabra de Dios lo dice. Pero si tú crees en Jesús, ¿qué vas a hacer? Te vas a apartar de esa vida y vas a querer consagrar tu vida a Cristo. ¿Sí? Pero no es hasta que lo hagas. Es al instante que tú crees. O sea, no es por etapas o por tiempo. Sí, tu vida tiene que ir progresando sucesivamente, tiene que ir avanzando, eso es cierto. Pero el dejar de pecar no es, bueno, me voy a esperar hasta que termine el año para hacer los propósitos nuevos. No es así. ¿Sí? A la mujer prostituta le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? La habían hallado en el acto del adulterio. Pero Jesús inmediatamente, ¿quiénes te condenan? No, pues ya se fueron, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya no hay más referencias si lo hizo o no lo hizo, pero ¿a qué vamos? A que cuando tú te das cuenta de que estás ofendiendo a Dios, pues te apartas. ¿Por qué? Porque crees en lo que Jesús hizo por ti. ¿Crees que ahora, de hoy en adelante, sí, yo soy borracho, soy mal hablado, soy adúltero, soy lo que tú quieras y mandes, pero de hoy en adelante estoy poniendo mi mirada en Cristo Jesús? Sí. Eso es actuar. Y eso es confirmar que por fe viene la obediencia a la ley que Dios trajo a esta tierra. Y esa ley no ha sido quitada, los 10 mandamientos no han sido quitados. Es una ley, se me va la palabra, hermanos, desde hace rato la quiero tomar, pero se me va. Pero no viene por obras, es por fe, la obediencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, no, es 6, perdón, es 6, 9. 6, 9, Primera de Corintios 6, versículo 9.
Fíjate bien, le vamos a dar lectura hasta el versículo 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, te está dando toda la lista de muchas personas o de ciertas personas que practican estos pecados, ¿sí? O que practicábamos, porque dice al final en el versículo 11, y esto erais algunos. Y pues yo, bueno, sí era de ellos, o sea, no puedo negar que no era de ellos. Dice, erais algunos. ¿Cómo? ¿Acaso el hermano era fornicario, era idólatra, adúltero, ¿sí? Ladrón, borracho, maldiciente? Sí éramos, porque no nos da vergüenza decirlo, hermanos, ¿sí? Pero ahora, dice, ya habéis sido lavados. Ahora, dice, ahora ya no eres, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo Jesús, que al morir nos daba una oportunidad de rectificar la vida que llevábamos, ¿sí? Al ver lo que Él hizo, su amor nos motivó a apartarnos de esa vida que llevábamos para ahora ser sus hijos, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué concluimos? Que no hay otro nombre en esta tierra en quien podamos ser justificados. El único que justifica es Cristo Jesús, ¿sí? Así como lo dice Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, dice, ¿sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Ahora caminas por fe, ahora no caminas por vista, ahora caminas por fe. Y esa fe te lleva a estar en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tu vida la justifica Cristo Jesús. Ahora tu vida está escondida en Cristo. Ahora tu vida ya no la justifica tu obra, es que ahora tengo que portarme bien, es que ahora, si eso pasa en ti, pues es que no te has arrepentido. ¿Por qué? Porque no hay esa paz, ¿no? Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él vino y quitó esa idolatría que tenías. Él vino y quitó esa malas palabras que decías, ¿sí? Entonces, ese creer, ¿qué te lleva? A tener una fe, y esa fe te lleva a obedecer la palabra. Si tu fe no te está llevando a obedecer la palabra, ¿qué está pasando? No estás totalmente reconciliado con Dios, ¿sí? Porque la paz viene, dice, tenemos paz para con Dios a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces esa fe te lleva a obedecer la palabra, y obedeciendo la palabra viene la paz a tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una reconciliación con Dios, porque Cristo Jesús
entendiste que murió por ti. No, no murió por el que está a tu lado. No, murió por ti. ¿Sí? Porque luego se nos hace difícil. Si ves a tus lados, si ves a enfrente, ves atrás y dices, pues sí, el hermano pues tiene una buena vida, lleva una buena vida en Dios, pero yo no puedo. No puedes porque no has creído en que Cristo es el único que justifica tu vida, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda doctrina fundamental. Y ya les decía, hace 8 días hablábamos de la promesa, hablaba el hermano de la promesa que vino a este mundo a través de Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de la doctrina fundamental del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. Y la palabra de Dios dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta doctrina es fundamental, sí, porque viene de parte de Cristo Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que dijo Jesús. Cuando tú no sabes algo, ¿qué necesitas? Necesitas pedirle a Dios que a través del Espíritu abra tu mente y tu corazón para poder entender lo que Cristo o lo que la palabra de Dios quiere decirte, lo que Dios quiere hablarte a través de la Escritura. Dice, Él te va a enseñar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas aquellas que son difíciles de entender, que a veces te la complicas mucho y dices, es que no entiendo, ¿sí? No entiendo esto, no entiendo lo otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Espíritu Santo, ¿sí?, no te guía. A lo mejor el Espíritu Santo no está ahí presente en tu vida. Fíjate lo que dice Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu te lleva a Cristo Jesús, te revela cómo es Cristo. El Espíritu te da testimonio de lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? Pero hoy en día la manifestación del Espíritu Santo tristemente se ha agarrado para muchas otras cosas, pero menos para la función para la cual Dios lo envió. Hoy el Espíritu Santo lo han tomado como una manifestación de un emocionalismo en la vida de los creyentes para así hacer creer a la gente que esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Si en una iglesia dicen que si no se habla en lenguas, si en una iglesia no se tiran, si en una iglesia no reprenden al diablo, no sacan espíritus malignos, dicen que no está el Espíritu. Eso es lo que dicen. Pero realmente, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en esta tierra? ¿Para qué Dios mandó el Espíritu Santo? Ya vimos, una es para que conozcamos más a Cristo Jesús, ¿sí? Pero esperemos que a través de esta pequeña plática podamos entender cuál es la función
realmente del Espíritu? ¿O alguien sabe cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Mandé? Él intercede por nosotros. Sí, es una de las funciones. Ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave. La hermana acaba de decir, claro que es muy claro la función del Espíritu Santo en la iglesia. Es muy claro. Sirve para muchas cosas, pero realmente la palabra de Dios a través de Cristo Jesús nos dejó muy claro cuál es la función del Espíritu en la iglesia. Juan 16. ¿Sí? Le vamos a dar lectura desde el versículo 8, al 11. Dice así: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, dice. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué vemos? Que dice Cristo Jesús, cuando el Espíritu venga, cuando Él venga, dice, no es para que te pongas a temblar, no es para que te pongas a tirarte en el piso, no es para eso. Cuando Él venga, dice, te va a convencer ¿de qué? De pecado. ¿De pecado por qué? A ver, ¿cuál es esto? ¿Cómo es esto? Mira, cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, el que te hace sentir mal no son las palabras del predicador, es el Espíritu Santo confrontando tu vida y diciéndote lo que estás haciendo mal. Es el Espíritu Santo mostrándote qué pecado estás practicando o qué pecados vienes arrastrando. Es el Espíritu Santo convenciéndote de que eso que estás practicando está mal. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Cuando Él venga, dice, te va a convencer de lo mal que vives delante de Dios. De que esa vida no le agrada a Dios. De que esa vida necesita volverse a Dios. Convencerá al mundo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Sí. Por eso te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no puedes abandonar ese pecado sin poner antes tu confianza en Cristo Jesús, para que Él justifique tu vida, para que Él te ayude. ¿Sí? Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque viste cómo vivió Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque tenemos evidencia de lo justo que Él era, de que fue en esta tierra y no le creyeron. ¿Sí? Dice, y como ya no me vas a ver, bueno, tú vas a saber que el único que un día va a justificar tu vida va a ser Cristo. ¿Sí? Y te va a motivar para que esa vida que llevó Cristo aquí en la tierra, tú puedas llevarla. ¿Sí? Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, si el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿qué te esperas tú? Pues de que un día también vas a estar delante de Dios. Un día vas a tener un juicio y va a ser justo, ¿sí? Va a ser justo porque Dios te está dando todo lo que tu vida necesita para que te reconcilies con Él. Y si tú no quieres, bueno, eso mismo, esa misma incredulidad tuya va a servir para que en ese juicio se te dé la sentencia adecuada, lo que tú te mereces. ¿Sí? Entonces, no es para que
hagas cosas en la iglesia y te tires y hagas muchas cosas. No, el Espíritu de Dios tiene una función, ¿sí? Pero pudiera venir una duda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se movieron todos aquellos que vivieron antes del Nuevo Testamento? Todos los que murieron en Dios en el Antiguo Testamento, ¿de qué manera Dios operaba en ellos? ¿Acaso el Espíritu de Dios también existía en el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna evidencia? A ver, díganme una cita. Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Otro? Pero dijimos sobre los hombres. El Espíritu de Dios, Isaías 11. ¿Sí? Hay muchos textos, hermanos, que afirman que el Espíritu de Dios estaba también con aquellos. Y Dios ponía el Espíritu de Dios en los grandes profetas, en los grandes líderes del pueblo de Israel. Dios estaba con ellos. Vamos a ver uno nada más, Ezequiel 36. Pudiéramos tomar muchos textos, pero la verdad es que nos faltaría tiempo. Entonces nada más estamos viendo algunas citas. Ezequiel 36, versículo 27. ¿Sí? Versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El mismo Dios, a través del profeta Ezequiel, le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo: voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, el apóstol Pedro en una de sus cartas, en la segunda carta, en el capítulo 1, dice que los grandes hombres de Dios no escribieron la Biblia por ellos mismos, fueron inspirados por Dios. A ver, vamos a verlo. Segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Desde el 19 le vamos a dar lectura. Fíjate bien, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Sí? No dice por el Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero dice el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Bueno, dice: tú tienes la palabra profética más segura. ¿Sí? O sea, todo lo que tú ves, las profecías que están hechas a través de la Escritura, son ciertas. ¿Por qué? Porque en ellas está plasmada la idea, está plasmada el pensamiento de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pedro? Dice: primero tienes que entender esto, que ninguna de la profecía de la Escritura
es de interpretación privada. O sea, no podemos decir, bueno, es que yo entiendo esto. Sí sé que a lo mejor la profecía de que un día vamos a estar para siempre en el cielo. ¿Sí lo dice así o no lo dice así? Vamos a estar con Cristo Jesús allá en el cielo. Los noto dudosos, ¿eh? ¿Sí o no? Para toda la eternidad. ¿Sí? Tú dices que no, hermana. Uh-huh. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué dice Pedro? Ninguna profecía es privada, porque queda bien clara, está aclarada, ¿sí? A ver, ¿qué capítulo es? Lo que dijeron, cielo, tierra y tierra nueva, ¿no? Yo les recomiendo, hermanos, y esto es verdad, ¿eh? La hermana tiene razón, la verdad. Todos hemos pensado y hemos creído que un día vamos a estar por la eternidad en el cielo, ¿sí? Lean en sus casas Apocalipsis 21, ¿sí? Y se van a dar cuenta de una cosa. Vamos a estar por la eternidad con Cristo Jesús, con Dios, pero ¿qué crees? Aquí en la tierra, en un cielo y una tierra nueva. Un día vamos a dar un estudio acerca de esto, pero lean Apocalipsis 21, hermanos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que dice el apóstol Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? Ok, yo puedo entender eso, lo que acabamos de ver, el ejemplo de que acabamos de decir, sí es cierto, ¿sí? Pero necesitamos profundizar, y la Escritura no te lleva a que tengas dudas, la Escritura no te lleva a que, pues a lo mejor, pues yo creo que yo me voy al cielo y tú te vas a la tierra, ¿sí? No, ninguna interpretación es privada, tenemos que llegar a una conclusión, y al final de cuentas, el que dice la verdad es la Biblia. No somos nosotros, ni es lo que yo pienso, es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca Dios va a poner en duda a la iglesia para que unos crean una cosa y otros crean otra. No, siempre va a salir a la luz. Si se escudriña, si se estudia detenidamente, la palabra siempre va a traer luz a la vida del creyente, ¿sí? Entonces, para entender todo esto, ¿qué necesitamos? Para entender todo esto, ¿qué necesitamos? Juan 14, estamos hablando de el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Para discernir, para entender la palabra de Dios, ¿qué necesita el cristiano? La llenura del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir. No puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis,
¿Has visto al Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo le conoces? ¿Cómo le conocen, hermanos? ¿Cómo sabes que realmente el Espíritu Santo está en ti? Ujú. Porque vino a convencer de pecado. Y luego, por el sentir, porque Él nos guía a toda verdad. Sí. ¿Por qué se ve la diferencia en una persona que no conoce de Dios y en una persona que sí conoce de Dios o que sí es discípulo de Dios, que sí es discípulo de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Por los frutos le conoceréis. El Espíritu Santo se ve por los frutos en la vida del creyente. ¿Sí? Se ve por la vida que lleva. ¿Sí? Por eso dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, ¿qué necesito? Entonces tener al Espíritu de Dios en mí, tener el Espíritu Santo para que pueda yo entender las verdades que a través de la Escritura leo, a través de la prédica escucho, ¿sí? Porque si el Espíritu de Dios no está en el creyente, ¿qué viene siendo? Pues un religioso más únicamente, un conocedor. Los escribas, los fariseos, ¿tenían el Espíritu Santo? No. ¿Conocían la Escritura? Más que tú y que yo, ¿sí? Pero no eran, ¿sí? Vamos a ver Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, una evidencia muy clara en la vida del creyente son los frutos del Espíritu. Sí, aparte de la vida que lleva, que es, ¿qué dicen los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué la gente se queda sorprendida cuando ve un verdadero cristiano? Oye, ¿cómo le haces? Porque pues yo veo que aunque te suceden cosas, pues no cambias, porque hay dominio propio, hay templanza. Y eso viene de parte de Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios está en él, ¿sí? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Si alguno no tiene el Espíritu, pues no es de él. Fíjate. Y son fuertes verdades que a lo mejor incomodan a algunos, pero bueno, pues la Biblia los dice, hermanos, tenemos que decirla. Por eso es una doctrina fundamental la del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Tú crees que si hubiésemos
tenido la luz que hoy tenemos, el conocimiento que hoy tenemos de Dios, hubiéramos maltratado tanto nuestros cuerpos? ¿Le hubiéramos metido tantas cosas a nuestro cuerpo? Hubiéramos hecho tantas cosas que hoy nos dan vergüenza si hubiéramos tenido la idea tan siquiera de que el Espíritu de Dios está en un ser humano. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y a veces y esto en cosas prácticas lo podemos ver, a veces te sientes mal, te duele la cabeza, tienes una gripe y no quieres ir al doctor, pues ya se quitará. A veces tienes un dolor aquí o allá y no quieres cuidar ese templo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la idea clara de que el cuerpo tuyo, Dios nada más te lo ha prestado. Es de Dios. Y si en verdad quieres ser hijo de Dios, tienes que cuidarlo. Tienes que valorarlo. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿será imposible esto para el cristiano poder entenderlo? No. ¿Será difícil obtener el Espíritu Santo? No, porque es por fe. ¿Verdad? Vemos Lucas 11. Es que yo nunca he sentido al Espíritu. Yo nunca he sentido. Yo una vez estando en una campaña con un gran predicador en su tiempo, allá por los años 80. Veía yo cómo la gente supuestamente recibía el Espíritu. Y digo supuestamente porque ahora entiendo que de Dios no era. El que se tirara a la gente, el que se quedaran ahí tirados, el que se quedaran ahí temblando, el que hicieran muchas cosas. Y yo estaba de servidor en esa campaña, estábamos sirviendo en esa campaña, y yo veía todo eso, pero como tenía poco tiempo en el camino de Dios, llegó el momento en que yo le reclamé a Dios, Señor, ¿por qué ellos sí reciben el Espíritu Santo y yo no? Y ahí me tienes alzada las manos, llorando y pidiéndole a Dios, y el evangelista poniendo las manos sobre mi cabeza, y pues casi me tiraba, pero no me caí, porque no lo sentía, ¿sí? Y ya casi estaba yo en arco, pero no me caí. Y yo diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? Yo también soy tu hijo, Señor, y le gritaba yo soy tu hijo, ¿por qué no siento el tirarme? ¿Sí? Hoy entiendo que Dios no lo permitió porque Dios es ordenado, hermanos. Y el Espíritu de Dios es ordenado. El Espíritu de Dios no permite que en su casa haya un desorden, ¿sí? Y vemos Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, entonces vamos a pedírselos todos, ¿no? Sí, nada más que tienes que hacer lo que está en tus manos. Mira, Dios no va a hacer lo que te toca a ti. ¿Qué te toca? Te toca
arrepentirte, te toca reconciliarte con Dios, te toca hacer lo tuyo. Por eso es tan importante entender lo que dice el apóstol Pedro cuando está mencionando, dice, a tu fe tienes que añadirle, ¿qué? Virtud, ¿verdad? Y entender eso. ¿Y qué es virtud, Señor? ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Los dones que Dios nos ha dado. Más bien es eso que tú puedes hacer, ¿verdad? Es tomar decisiones, ¿sí? En tu vida. La virtud es ciertas características que están en ti que puedes hacer. O sea, Dios, pudiendo obligarte, no te va a poner a orar si tú no quieres, ¿sí? Pero si el Espíritu te motiva y te lleva a orar, pues lo va a hacer, pero es por voluntad propia, ¿sí? Entonces, esa virtud es lo que Dios quiere que pongamos por obra. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, si no quiero al Espíritu para que me esté redarguyendo ahí, para que me esté diciendo cada rato que soy un pecador, pues no te lo va a dar. Pero si tú le dices, Señor, muéstrame, mira, ya no hago pecados escandalosos, pero siento que mi vida no te agrada. Dame el Espíritu para que pueda discernir claramente qué es lo que te agrada a ti. Y muchos lo saben. Que no lo hacen es muy diferente, ¿sí? Pero eso es muy claro. ¿Para qué más nos puede servir el Espíritu Santo? Hechos 1, versículo 8. ¿Para qué más te va a servir el Espíritu Santo? Para que le sirvas mejor, hermano. Fíjate, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para luchar contra el pecado, poder para servir en la iglesia, poder para servir en tu casa, poder para servir a tu esposa, para poder servir a tus hijos, para hacer lo que te corresponde a ti como cabeza de hogar, para hacer lo que te corresponde a ti como esposa, como hija, como hijo. Y recibiréis poder, dice. ¿Por qué no puedo apartarme de la vida? Pues porque no tienes el poder. No te has decidido realmente a buscar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Por qué me conformo con llegar, escuchar e irme? ¿Por qué me conformo con llegar y ver que todo está acomodado ya todo está bien puesto y no sé ni quién lo pone, ni qué hago, ni por qué están aquí? ¿Por qué me conformo con únicamente llegar y ver? Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, el poder para ser útil en las manos de Dios, para ser útil a tu familia, para ser útil a tu vecino, para ser útil en tu trabajo, aún más de lo que eres. Hoy en día, de veras, los que realmente viven una vida cristiana de acuerdo a los mandamientos del Señor y que tienen el Espíritu Santo, son muy apreciados en sus trabajos. Una persona que es acomedida, una persona que es responsable, ¿tú crees que un patrón lo deja tan fácil? No. Pero recibiréis poder, dice. Recibiréis poder cuando venga. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a ese maestro, necesitamos quien nos esté enseñando, quien nos esté guiando. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 12 y 13.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y a veces te quedas sorprendido de por qué algunos saben más que otros. ¿Por qué algunos sí conocen la Biblia? ¿Por qué algunos sí hablan de la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu ahí está en sus vidas. Y lo que te dicen, lo que te hablan, no lo están haciendo con su sabiduría. El Espíritu de Dios está guiando a esa persona para acomodar aquello que necesitas en tu vida. Dice, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, a veces te quedas sorprendido de que a lo mejor de quien menos esperas recibes una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ese hermano o en esa hermana, ¿sí? Y Él es el que guía para decir las cosas adecuadas, ¿sí? Nada más que hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Mateo 12, versículo 30 y 31, 31 y 32, perdón. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Fíjate lo importante que es conocer el Espíritu. Palabras del mismo Señor Jesús. Dice que todo lo que el hombre sea o haga, así sea un asesino, así sea una prostituta, así sea el ratero, ladrón más conocido en todo el mundo, así sea el más grosero de todos, dice, todo pecado y blasfemia, dice, será perdonado a los hombres. Todo, ponle el nombre que quieras. Es que hay hombres que han matado a cientos de personas o a miles de personas. ¿Y a poco Dios los va a perdonar? ¿Creen que los perdone o no los perdone? Sí. Pues dice todo pecado, dice, todo pecado. ¿Sí? Y pecado es matar a una persona, o matar a 10, o matar a 100. Pecado es robar un peso y robar millones. ¿Sí? O sea, delante de Dios es pecado. Ahora bien, pero dice, pero cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Cuál es el pecado imperdonable, hermanos? ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo saben? Sí, el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En otras palabras. Era el ejemplo que estaba poniendo Jesús en este pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú lees textos anteriores,
estaba delante de un grupo de fariseos, de religiosos, y que dice que sanó a un ciego y mudo, ¿verdad? ¿Y qué dijeron aquellos religiosos? Por Belcebú hace los milagros. Le estaban atribuyendo el poder de Dios a Satanás, al diablo. Y esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiéramos a lo mejor aplicarlo a nosotros? Que a lo mejor tú escuches a un predicador y digas, él está hablando de parte del diablo, porque no está hablando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa palabra te está incomodando. A lo mejor esa palabra que él está hablando es verdadera, pero tú estás diciendo que esa palabra viene de parte del enemigo. Y eso es atribuir esa verdad que el Espíritu Santo está transmitiendo para que te redarguya, para que trate con tu vida, y tú estás pensando que esa palabra no es de Dios, es del diablo. ¿Sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios dice algo en 2 o 3 textos y es la misma verdad, ¿qué quiere decir? Que es una verdad que no cambia. ¿Sí? Y esto lo puedes volver a encontrar en Marcos 3, 29, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Sí? Una vez más, ahora a través del discípulo Marcos, está diciendo la misma verdad. Por último, Romanos 8. Romanos 8, con esto concluimos esta doctrina. Y se nos fue el tiempo bien rápido. Romanos 8, versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí tú sacas conclusiones. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú sabes si el Espíritu mismo está dando testimonio de tu vida, si eres hijo o hija de Dios, ¿verdad? Pues rápidamente, no quisiera que no veamos la tercera doctrina. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿De qué doctrina vamos a hablar? Eso pensé, unos van a decir del Evangelio y otros del bautismo. Marcos 16, no, está bien porque vienen las dos. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora sí, ¿de qué doctrina vamos a hablar? No, vamos a hablar del bautizo, del bautismo en el creyente, del bautismo, ¿sí? ¿Cuántos son bautizados? 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. ¿Son bautizados conforme a la palabra de Dios todos? ¿Sí? ¿Sí creen? Porque luego en las denominaciones a veces nada más te remojan, pero no te bautizan, ¿sí? Entonces, ojalá y quede bien claro este tema, ¿sí? Vamos a ver los pasos correctos para un nuevo creyente que pudiera ser bautizado. Hechos 2:38. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque veo que ya están algo inquietos. 2:38 dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para bautizarte, ¿qué hiciste antes de llegar al bautizo? Te arrepentiste. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. O sea, primero va el arrepentimiento, ¿sí? Marcos veíamos que dice arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿sí? Estamos viendo que necesitamos bautizarnos. Todos los que realmente creen en Jesús tienen que dar este paso adecuado, ¿sí? Ahora, ¿realmente qué significado tiene el bautismo? ¿Qué significa? ¿El bautismo te salva? ¿El bautizo te hace más creyente? ¿Te hace más cristiano? ¿Qué significado tiene entonces? Dar testimonio a que se pasa una nueva vida. Cuando se bajan las aguas se muere la vieja persona. Se muere la vieja persona. A ver, ¿sí está bien? A ver. Simbólico al nuevo nacimiento, correcto. Limpiarte, pues no tanto, porque si ya te arrepentiste, eso quiere decir que ya Dios limpió tu vida, ¿sí? Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, el bautismo sirve para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo. Es un testimonio público
que tú en ese momento te estás haciendo un compromiso con Dios, ¿sí? Sí, ok, le estoy diciendo que, le estoy diciendo a mi familia, le estoy diciendo a la iglesia, le estoy diciendo a aquellos que me están mirando, que me estoy bautizando, que de hoy en adelante estoy muriendo para este mundo y viviendo para Cristo Jesús, ¿sí? Cuando eres sumergido, ¿qué está diciendo? Estás muriendo para este mundo y resucitando para Dios. Sí. Bueno, entonces es un testimonio público de que tú te estás comprometiendo con Dios, no con la iglesia, no con tu familia, no con el hombre, te estás comprometiendo con Dios para ser ese hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque ya creíste en Jesús, porque ya te arrepentiste, ya hay fe, ya hay confianza, que ahora ya no vives en tus fuerzas, que ahora lo que vives, lo vives en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo es el que te guía. ¿Sí? No es por lo que tú puedes hacer, ahora lo estás haciendo, pero eso quiere decir que tú estás entregando tu vida completamente a Dios. ¿Por qué muchos no cambiaron después de que se bautizaron? Porque muchos no conocían realmente el compromiso que tenían con Dios. Y más adelante lo vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que realmente lo hacen cumpliendo el mandamiento de Dios? ¿Sí? Esto no es si quiero. ¿Qué dice? ¿Qué veíamos en Mateo 28:19? Dice que el que creyere y fuere bautizado. ¿Sí? Es el siguiente paso. O sea, yo ya creí, yo ya conozco de Dios, ya creí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Pues sigue esto. ¿Sí? En algunos lados, pues nada más te preguntan, oiga hermano, usted ya creyó ya. Bueno, pues bautízate. Pero sin haber un discipulado que se tiene que hacer, que creo que la mayoría, bueno, a los que me ha tocado bautizar, creo que recibieron el discipulado, y a través de él te tienes que dar cuenta si realmente eres cristiano o no eres cristiano, si te faltan cosas que hacer, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te bautizas? Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y de aquí se agarran algunos para decir, es que mira, yo ya soy bautizado, yo ya soy cristiano, ahora ya Dios ya no me ve a mí, ya ve a Cristo en mí. Entonces, aunque yo me porte mal, Dios ya no está viendo ese pecado, Dios está viendo a Cristo en mí. Síguete engañando. No es así, hermanos. O sea, la verdad no es así. O sea, dice el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, tu vida va creciendo en santidad, va creciendo en buenas obras, va creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está llevando a eso, porque Cristo está revestiendo tu vida, está haciendo una vida nueva. Como dice Proverbios, tu vida va como la luz de la aurora, creciendo. Pero si tu vida ha sido, hoy sí, mañana no, hoy estoy bien, mañana ya me siento en el suelo, pasado mañana siento que ya me salen alitas, que ya estoy bien con Dios. No, hermanos, no es un sub y baja, es una estabilidad que Dios da, el Espíritu Santo va guiando la vida del creyente, del cristiano. ¿Por qué? Porque vas conociendo cada vez más a Cristo Jesús. Colosenses 2.
Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautizo. ¿A cuántos sepultaron cuando se bautizaron? No, ¿verdad? Fue simbólicamente, fue un simbolismo. Sí, estoy muriendo y voy a bajar a las aguas para emerger. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo de que estás muriendo al mundo y estás resucitando para Cristo Jesús. ¿Sí? Podemos ver personas bautizadas en la Biblia. A ver, ¿cuántos conocen un poquito de esto? ¿Algún ejemplo en la Biblia que digas, fueron bautizados? El etíope. Jesús, el etíope. A ver, ¿cuál otro? Cuando bautizaba Juan el Bautista. ¿Sí? La mayoría de testimonios que hay en la Biblia de bautizos, los encuentras fuera del bautismo del Señor Jesús, que está en Mateo y en Marcos. La mayoría, está en Juan y en Marcos. La mayoría está en Hechos. Puedes encontrar desde Hechos 2 con los 3,000 que se bautizaron después de que Pedro les predicó. Ahí había 3,000 y creyeron y se bautizaron. ¿Sí? Y luego puedes encontrar pues aquellos que se bautizaron que eran de Samaria, Hechos 8:38, puedes encontrar al etíope, ¿sí? En Hechos 9:18 a Saulo de Tarso, Pablo, ¿verdad? Lo bautizó Ananías, una comerciante, ¿cómo se llamaba? Y estaba medio interesante. A ver, vamos a ver a Lidia en el capítulo 16 de Hechos, porque aquí en la mañana que estaba leyendo este ejemplo, me saltaba algo aquí. Hechos 16, versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada, está hablando de Lidia, esta vendedora de púrpura, y su familia, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mi duda es, ¿fue bautizada Lidia? ¿También su familia? ¿Sí o no, hermanos? Sí fue bautizada junto con su familia, porque a mí me surgió la duda, ¿no? Ah, mira aquí. ¿Y por qué llegas a esa conclusión, hermana? Ah, porque la acabo. Cambia la idea, ¿verdad? Sí, porque muchos pensamos que Lidia fue bautizada con toda su familia. ¿Sí? Pero dice, y su familia nos rogó, dice. ¿Sí? El carcelero de Filipos
16:31, ahí mismo, adelante, en el 31, 31 y 32, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí sí se bautizaron los de su familia. Sí, ¿verdad? Fue diferente. Es diferente lo que habla aquí. Pero vemos algo pues que llama la atención, ¿no? Una cosa a lo mejor insignificante te cambia la idea de la palabra. Pero aquí dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿verdad? O sea, con toda su familia. Y así pudiéramos ver varios ejemplos más, pero vamos a detenernos aquí tantito. ¿Se puede una persona que se bautizó en una denominación, se puede volver a bautizar? Si no se le ha predicado el verdadero evangelio, si no estaba consciente de lo que hacía, ¿sí? Si no sabe del compromiso que es bautizarse, ¿sí? A ver, díganme un ejemplo en la Biblia. ¿No? ¿Hay o no hay? ¿A dónde? A ver, vamos a ver Hechos 19. Qué bien, hermana, qué bien, hermanos, eso es bueno. Hechos 19, ¿sí? 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Eran bautizados o no eran bautizados? Pero ¿qué pasaba aquí, hermanos? Porque luego se malinterpreta esto. A ver, fíjate, llega Pablo a Éfeso y se encuentra con un pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque ahí en Éfeso había predicado Apolos, ¿sí? Y entonces, ¿qué decían unos? Yo soy de Apolos. Ah, no, yo soy de Pablo. Ah, no, yo soy de Cristo. Y había una división, ¿sí? Pero todos ellos conocían de Dios, pero no se les había hablado detenidamente la palabra. Entonces Pablo les hace una pregunta. Bueno, entonces ustedes ya son bautizados con el Espíritu Santo. Y le contestan, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo, ¿sí? Y muchos que fueron bautizados en las denominaciones ni siquiera sabían cuál es el significado del bautismo y cuál es el compromiso real que esto conlleva cuando haces el bautismo, ¿sí? Por eso, muchos han puesto el dedo en la llaga en algunas denominaciones, en algunas iglesias, en algunos
lugares como estos donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra tal cual es, dicen que no somos cristianos porque bautizamos a la gente 2 veces. Y eso es una mentira, hermanos. ¿Sí? Nosotros predicamos y tú tomas la decisión si te vuelves a bautizar o no te vuelves a bautizar. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no te llevó ni a ser más cristiano, ni a ser cristiano, sino que simplemente te convirtió en un religioso que no sabías el compromiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando dejaste de asistir a la iglesia católica? ¿Cuántos fueron bautizados o cuántos fueron bautizados en la iglesia católica de pequeños? No, algunos no, mira, aquí hay algunos hermanos, algunos no, pero la mayoría fuimos, ¿cierto o falso? La mayoría fuimos bautizados en la iglesia católica de chiquito. Bueno, algunos ya más grandes, a mí me bautizaron de 8 años. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿sí? Ese bautismo te sirvió para ser cristiano. Ese bautismo lo hiciste conociendo lo que realmente la palabra dice acerca del bautizo. Lo hicimos por ignorancia, hermanos. Es más, muchos lo hicimos porque nos llevaron nuestros papás, ¿no? La mayoría. Pero no sabíamos, pero lo hicimos, ¿sí? Bueno, aquellos que fueron bautizados en Éfeso también no conocían la llenura del Espíritu Santo. Estaban ignorantes de esa doctrina. Estaban ignorantes de lo que significaba aquello. Entonces Pablo les dice, bueno, pues entonces, ¿cómo se bautizaron? Y es lo mismo que pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿cómo te bautizaron si no supiste el compromiso que te estabas echando? No con la denominación. Pero muchos lo hacen por requisito, hermanos. ¿Sí? Te ven 2, 3 meses en ese lugar y te dicen, vengas hermano, usted ya está bueno. ¿Sí? Pero ¿bueno para qué? ¿Sí? Bueno para ofrendar, para diezmar, para que vengas a hacer algo. ¿Sí? Para eso ya estás bueno, pero no. No, el bautismo es un compromiso delante de Dios. ¿Sí? Porque en este caso, ¿por qué Pablo, el mismo Pablo les dice a los mismos efesios, les dice, un solo bautismo, un solo Señor? ¿Por qué les está diciendo eso? Si ellos ya habían sido bautizados, ¿por qué los vuelve a bautizar? Efesios 4. Efesios 4, versículo 5. Le vamos a dar lectura desde el 1 para que podamos entender un poquito más. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo. ¿Sí? Un bautismo. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mira, primero, que realmente camines con ese llamado que Dios te hizo, ¿sí? Que seas digno de ese llamado que Dios está haciendo a tu vida, ¿sí? Para que esto te lleve no a depositar tu fe y tu confianza en ti, sino que seas humilde, manso, y que soportes a aquel que a lo mejor
ves a tu lado y a lo mejor cree sentirse más, a lo mejor tiene más conocimiento que tú, ¿sí? Que nos guardemos unos a otros, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Que esto te motive, ¿sí? Solícitos, dice, o solicitos, ¿cómo se dice? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, dice. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol lo que les estaba tratando de decir es que todos tengamos el mismo conocimiento, la misma idea acerca de lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia de Éfeso, como pudiera estarlo haciendo en este lugar. Que lleguemos al mismo entendimiento, a la misma confianza, pues como un cuerpo, ¿sí? Con esa misma esperanza de un mismo Dios, de un mismo espíritu, para que alcancemos una misma fe y a través de esa fe nos lleve a dar los pasos adecuados, ¿sí? No se está contradiciendo, sino que está tratando de que la iglesia sea una. Sea una en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Espíritu Santo, en el conocimiento de Cristo Jesús, para que todos demos los mismos pasos, ¿sí? Entonces, vemos que a pesar de que algunos fueron sumergidos a las aguas 2 veces, no quiere decir que fueron bautizados 2 veces, hermanos. La primera vez fueron remojados. Y eso pasó en muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, ojalá y te quede claro. Afortunadamente, yo en lo personal, hermano, pues yo como el apóstol Pablo lo está diciendo en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Afortunadamente, hermano, Dios nos manda a predicar la palabra. Si dentro de eso hay quienes dicen, hermanos, yo quiero bautizarme, de todo corazón y sirviendo a Dios lo hacemos, ¿sí? Pero no me siento inquietado porque, híjole, es que este año no tuvimos bautizos, hermano. Este año nadie se bautizó. Pues porque el Espíritu de Dios no lo puso en ustedes, ¿no? Pero, dice el apóstol Pablo, a mí Dios me mandó a predicar el evangelio. Y el evangelio siempre se los voy a poner delante de ustedes para que ustedes tomen las decisiones que están en ustedes, ¿sí? Y si dentro de esas decisiones ustedes dicen, yo ya creí, ¿qué sigue? Ah, bueno, sigue esto, ¿sí? Pero primero vamos a ver, por sus frutos los conoceréis, dice, ¿sí? Entonces, pues ojalá y el próximo año, o si dicen, dentro de 8 días tenemos, ¿no? Pero esa decisión está en ustedes, hermano, ¿sí? Que ustedes también se vean delante de Dios. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para ser realmente hijo de Dios? ¿Sí? Me falta mirar a Jesús, me falta creer en Jesús, para que Él justifique mi vida. No soy yo el que voy a hacer, es que voy a primero a dejar de hacer esto, primero voy a dejar de hacer aquello, primero voy a dejar de enojarme, primero voy a dejar de ser mal hecho. No, primero arrepiéntete, hermano, arrepiéntete de esa vida que llevas, ¿sí? Para que Cristo Jesús justifique tu vida, ¿sí?
y posteriormente venga la llenura del Espíritu Santo a tu vida, ¿sí? Y posteriormente veas que todavía necesitas más. ¿Qué es más? Bueno, bautizarme, pero eso va a venir conforme tú vayas conociendo más a Cristo Jesús y te vayas entregando a Él. ¿Sí les queda claro, hermanos? Bueno, demos gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ahora pues que sea tu santo y precioso Espíritu, Señor, el que ponga el querer como el hacer en aquellos que a lo mejor tú esta mañana, esta tarde, Señor, has hablado a sus vidas, Padre. Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, a ser realmente esos hijos que tú quieres, esa iglesia que tú quieres manifestar tu misericordia. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no simplemente conocedores, no simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Abre la mente y los corazones de aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor, y que seas tú también hablándoles a sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén.